Bien, perfecto. Bueno, la clase pasada habíamos hablado un poco de, bueno, lo que era un poco, habíamos visto automatización, que bueno, es un tema que está bastante piola, pero bueno, como no es un tema que se engancha tanto con la IA, o sea, sí está enganchado porque uno al final automatiza cosas con la IA para hacer cosas más fácil, y bueno, habíamos visto esto de un poquito de N8N, que bueno. No sé si creo que les había, bueno, no habíamos visto N8N, pero por ejemplo en esta clase vamos a hablar un poco de un concepto que está bastante piola, que bueno, sí está relacionado con la IA, que es leveleo, tagging, en español es etiquetado, ahorita no me salía, este, y auto tagging, que se hace justamente con IA, y vamos a ver un ejemplo al final de alguna cosa justamente que utilice el auto tagging con. A ver, aguántenme que silencie las notificaciones de WhatsApp. Ahora sí. Entonces, eh, bien, que estaba. Ah, sí. Bueno, vamos a ver algún ejemplo con justamente este auto tagging. Y ya vamos a ver qué es esto de auto tagging en un flujo de N8N, como para que vean un poco la herramienta también, que seguramente les sirva. Y bueno, y de paso hacemos parte práctica del concepto teórico que se da. Así que bueno, bien. Bueno, empezamos más. Empezamos con lo que es el etiquetado automático o el auto tagging, ¿bien? Que habíamos visto algo ya de etiquetado. Seguramente les suene, tal vez les suene la palabra etiquetado. Nosotros habíamos hablado de esto cuando hablábamos acerca de algoritmos de machine learning, de aprendizaje supervisado y de no supervisado, que había una diferencia entre esos dos. El supervisado necesitaba datos etiquetados y el no supervisado no. ¿Y qué eran datos etiquetados? Eran datos de los que nosotros ya conocíamos el resultado. Lo veíamos en tablas, por ejemplo, donde veíamos una tabla de, no sé, la emisión de carbono de los autos, por ejemplo, en donde si queríamos predecir un valor, entrenábamos nuestro algoritmo con datos etiquetados y ya después predecía los valores, digamos, valores nuevos, pero existía esos datos etiquetados que nosotros ya conocíamos un resultado. ¿Bien? No sé si se me escucha bien, porque veo que el microfonito no se mueve tanto. Eh, ¿Se escucha bien, más o menos? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto, espectacular. Buenísimo. Bien, este, entonces, bueno, con estos habíamos visto, digamos, que era ese etiquetado, bien, en los algoritmos de Machine Learning. Y ahora vamos a ver justamente ese mismo concepto, pero auto, que justamente hace referencia a un etiquetado automático, porque hasta donde nosotros sabíamos, estos datos, o nosotros los buscábamos de internet, que habíamos visto alguna página en la que podíamos encontrar justamente todos estos datos, este, y bueno, esa era una opción. La otra opción era que nosotros los busquemos manualmente, pero eso lleva un montón de tiempo. Habíamos visto en algún momento también para reconocimiento de imágenes, yo les había mostrado un poquito cómo era una parte del proceso de entrenar un algoritmo de reconocimiento de imágenes, en el que les mostraba que imagen por imagen tenían que ir digamos, haciendo el etiquetado de las imágenes, justamente se le llama, que era la parte de ir dibujando en la imagen en dónde estaban los objetos que nosotros queríamos ver. Entonces, todo ese proceso, si uno lo hace a mano, es un montón, es muchísimo tiempo, es muy tardado, no solamente el hecho de etiquetar el dato, sino de conseguir el dato para etiquetarlo, porque hay que, digamos, gastar muchísimo tiempo en eso. Entonces, eh, ¿el qué consiste? Bueno, el auto tagging dijimos que es justamente para hacerlo de forma automática este proceso y que no tenga que haber una persona que lo haga. Bien. Eh, un poquito de la definición teórica, digamos, lo que sería el auto tagging es asignar una etiqueta a un dato, bien, según el contenido de este, ¿no? Se puede asignar una etiqueta en
montones de tipos de datos, ¿no? Ya vamos a ver un poco más eso, pero de una imagen se pueden extraer datos, de un texto se pueden extraer datos, de un audio, de un video, de lo que sea se pueden extraer datos, ¿bien? Y aquí hay algo importante. Ya habíamos visto un poco de esto la clase pasada, pero lo remarco de nuevo porque es muy importante. Existen datos en todos lados, pero una cosa son los datos estructurados y otra cosa son los datos no estructurados. Los datos estructurados son datos que tienen una estructura que me permite acceder a campos específicos. En criollo, básicamente, si yo quiero acceder, habíamos visto, por ejemplo, la clase pasada, los que eran archivos JSON, con los que yo podía acceder a campos específicos de los datos, que digo edad y tengo acceso a la edad. Por ejemplo, una tabla de Excel son datos estructurados, ¿bien? En donde si yo quiero acceder a una fila, a una columna específica, sé que en esa fila o columna específica va a haber, digamos, un dato que, no sé, representa la edad de una persona o la descripción de un problema o la criticidad de un problema, depende obviamente de la tabla que se esté hablando, pero esa es la idea de un dato estructurado. Que los que trabajen con planillas de Excel lo ven todos los días, los que trabajan programando, por ejemplo, los ven todos los días. Este, un, Sí, bueno, en otros rubros, la verdad que no se me ocurre, pero seguramente ustedes ven datos etiquetados, o digamos, datos estructurados en todos lados. ¿Bien? Ahora, los datos no estructurados, también hay una banda, son muchísimos más que los datos estructurados. Los datos no estructurados justamente son eh, datos que no es fácil acceder a ellos porque uno no sabe dónde están. Por ejemplo, un mensaje que me manda un cliente para hacer una reservación o para hacer un pedido en mi, no sé, en mi local de comida, tiene datos, tiene la dirección, tiene lo que quiere, tiene seguramente la hora a la que lo espera, tal vez tenga algún otro dato, ¿bien? El nombre de la persona, ¿bien? Cuántas personas van a ser si es que está reservando una mesa, por ejemplo. O sea, ahí están esos datos, pero para las personas, a ver, nosotros internamente los estructuramos a esos datos y decimos, ok, el nombre de la persona es este, el domicilio es este, la cantidad de personas es esta, lo que quieren es esto. Los estructuramos nosotros porque el cerebro es un campo, pero realmente a la hora de querer automatizar un proceso, no es tan estructurado porque me puede haber dicho, hola, me llamo Sebastián y quiero hacerte un pedido, o me podría haber dicho, quiero hacerte un pedido a nombre de Sebastián. O sea que el nombre, por ejemplo, de la persona que está haciendo el pedido, en un caso está al principio del mensaje o en otro al final, entonces no está, digamos, justamente estructurado. Bien, el proceso de etiquetado de datos eh, es justamente etiquetar datos no estructurados y pasarlos a una estructura. Ese es el proceso de etiquetado o labeling de datos. Bien, que si nosotros lo hacemos, por ejemplo, imagínense que pongamos el ejemplo del tema este de la caldera que me habían dado en una de las primeras clases. El dato no estructurado, digamos, estaría cuando yo miro en la medición de la caldera, por ejemplo. Y cuando yo lo escribo manualmente en una planilla de Excel y digo, bueno, en esta fecha, en esta hora, en esta medida, tiene esta medida. Ahí estoy haciendo un etiquetado de ese dato y lo estoy estructurando porque lo estoy, no sé, escribiendo en una tablilla de Excel, por ejemplo. ¿Bien? Ese es el proceso de etiquetado, que, de nuevo, es el proceso que nos lleva tiempo y es un proceso que en lo que vamos a hacer enfoque es en hacerlo de forma automática. ¿Cómo se puede hacer ese etiquetado? ¿Bien? ¿Por qué surge justamente el concepto de hacerlo automático? ¿Por qué? Porque hoy existen datos en todo, literalmente en todo, a donde cualquier cosa que ustedes hagan va a generar un dato. Les puede parecer algo muy exagerado, pero literalmente
una sola persona produce muchísimos datos desde el momento que se despierta al momento en el que se duerme. Y, a ver, estamos hablando, a ver, si hablamos de datos en general, son un montón. Pero si hablamos de datos informáticos, solamente informáticos, digamos, o datos que genera con el celu o con la computadora o con lo que sea, aunque no crean, hoy es un montón igual. Literalmente, cuando ustedes ponen una alarma, por ejemplo, yo me voy a dormir, suena la alarma. eh, ya con que suene la alarma, indirectamente estoy generando un dato porque estoy generando el dato de a la hora a la que me estoy despertando. O sea, mi celular, por ejemplo, puede recopilar la información de saber a qué hora yo me despierto. Por ejemplo, ¿cómo puedes saber eso? Bueno, poniendo la alarma y viendo si la posponés o viendo si la cancelaste o viendo si la posponés y después no hay actividad en el celu durante horas. Quiere decir que tal vez te has dormido porque normalmente vos no sé, desactivás la alarma, estás unos minutos en el celu y después, bueno, empezás tu día y volvés a agarrar el celu, por ejemplo. Entonces, indirectamente, con solamente que suene una alarma y nosotros apretar el botón de desactivar, por ejemplo, ya estamos generando un dato. Y así como ese ejemplo, hay miles. Si yo estoy almorzando con mis compañeros de trabajo y estoy charlando con ellos, estoy generando datos. No solamente, de nuevo, a esto voy, no solamente datos en general, sino datos que se pueden usar, eh, que se pueden recopilar y, no sé, con el celu, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar hablando en el laburo, en la hora del almuerzo, por ejemplo, y tenemos el celu al lado, ¿no? De la mesa. Y empezamos a hablar de lo que hemos hecho el fin de semana. Ahí estamos generando datos y, por ejemplo, los dispositivos móviles son capaces de recuperar ese dato. Saben qué es lo que hiciste el fin de semana, saben qué es lo que te gusta hacer, porque vos le dijiste que te fuiste a pescar. Entonces con eso ya sabe que tal vez a vos te gusta la pesca. Y si hace 2 fines de semana atrás también habías comentado algo de pesca, seguramente se puedan relacionar estos conceptos y de cierta forma saber qué es lo que te gusta. ¿Bien? Que a ver, hoy ya es obvio porque cuando nosotros hablamos nos generan publicidad específica según lo que nosotros hablamos, pero esos son uno de los datos, una de las cosas que es obvio que nos recopilan, pero realmente seguramente, es casi 100% seguro, recopilan otro tipo de información que nosotros por ahí no vemos a corto plazo, eh, o sea, no nos damos cuenta de que la recopilaron. Porque tal vez yo hoy estoy hablando, no sé, o imagínense que me están invitando a una fiesta. Y me dicen, no, mira, te invito el lunes a las 6 a que vengas aquí a comer un asado a mi casa. Si quieres, venite. Y vos le empezás a contar, no, porque justo los lunes tal cosa, no puedo. Y entonces de esa forma se recopilan los datos míos, digamos, y saben que los lunes yo tengo una actividad específica, por ejemplo. Puede sonar algo muy perseguido, pero al final el punto es que los datos se están generando y los pueden estar recopilando. O sea, datos se recopilan por todos lados. Entonces, una persona, si ustedes se ponen a pensar en todas las cosas que hace una persona, literalmente genera datos en todo momento, pero no son datos estructurados. Eso es un punto muy importante, porque al yo conversar con una persona, estoy generando, digamos, el dato de lo que hablo, por ejemplo, ¿no? Imagínense que en el celu se guarda como un archivo en donde está escrito lo que dije, pero no es un dato estructurado, ¿bien? Porque es mi conversación, o sea, yo puedo hablar de cualquier cosa. Hay datos ahí metidos, lo que hice el fin de a la hora que tengo que salir de la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son datos que no están estructurados, ¿bien? Entonces, hoy para algoritmos, por ejemplo, de machine learning, para entrenar inteligencias artificiales, para un montón de cosas, para generar publicidad, para un montón de cosas se utilizan datos. ¿Bien? Y hay que estructurar estos datos para que uno los pueda procesar y hacer algo con ellos, porque no se pueden usar directamente los datos sin estructurarlos. ¿Bien? Ya vamos a entrar un poco más en detalle con eso. Pero si uno quiere hacer, digamos, un proceso en el que ya sea un chatbot, por ejemplo, o
un sistema inteligente que te dé publicidad, digamos, según lo que vos decís, tiene que agarrar los datos, no estructurarlos o hacerles un etiquetado y después ya hacer lo que sea con ellos. Lo que sea, cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, por eso es muy importante, si ustedes se dan cuenta, el tiempo, imagínense que yo lo hago de forma manual, que yo etiqueto los datos de forma manual. Cuando yo, con un dato que yo etiqueto, tal vez ya generé 5. En el tiempo que a mí me llevó a etiquetar un dato, he generado 10 más. Entonces, es muy importante hacerlo, digamos, de forma automática para una cuestión de hacer las cosas más eficientemente, ¿no? Entonces, eso es el porqué de hacerlo automático y bueno, para que ustedes entiendan un poco más justamente de los datos, ¿no? Ahora, ¿qué datos se pueden etiquetar? Todos, literalmente cualquier dato que se genere se puede etiquetar. El más básico, el texto. Y con el texto yo puedo sacar un montón de información. Puedo sacar información de, imaginemos que es texto de un mensaje que se puso en Twitter, por ejemplo, o que se comentó en un foro de Instagram o lo que sea. Eh, de ese mensaje se puede sacar un montón de info. Se puede sacar, por ejemplo, información de tu posición política, se puede sacar información de tu estado de ánimo, se puede sacar información de a lo que te dedicas, se puede sacar información de tus gustos, se puede sacar información de literalmente cualquier cosa, según lo que esté escrito ahí, puedes sacar información. Lo mismo con imágenes. De las imágenes y los videos se pueden sacar miles de datos también, en donde estás. No sé si ustedes, por ejemplo, bueno, hay algunas aplicaciones que por ahí con imágenes te dicen en qué parte del mundo estás, por ejemplo. Entonces es muy loco, pero realmente con una foto uno puede sacar un montón de información. No solamente de lo que hay en la foto, pero como curiosidad, yo se los tiro. Cuando uno saca una imagen, dentro de la imagen se guarda información, que esto como para que sepan, para el que quiera saber. Cuando yo saco una foto, tengo un montones de datos que me dicen, por ejemplo, con qué celular se tomó, puedo saber en qué ubicación se tomó, puedo saber montones de cosas. Normalmente no es fácil acceder a esa info, pero bueno, como curiosidad, para los que les guste el tema de seguridad, por ejemplo, peritos informáticos pueden sacar ese tipo de información solo con una foto. Este, entonces está muy piola eso, digamos. Es como hay datos realmente en todos lados, ¿sí? Este, mm, bueno, lo mismo con el contenido de audio. Al final el audio se puede traducir a texto y ya hablamos de que el texto se puede sacar un montón de datos. Entonces, hay datos hasta debajo de la silla. Entonces, en todos lados. Dependiendo de lo que uno quiera, va a elegir sacar datos de un lado u otro, ¿bien? Pero los datos existen en todos lados. Y la mayoría de ellos, de nuevo, hago un poco más de énfasis, son datos no estructurados, ¿bien? Pero existen ahí. Ahora, veamos distintos enfoques que hay en los que se utilizan los datos, ¿bien? Como para que se hagan una idea. Vamos con los métodos tradicionales, que nosotros habíamos hablado de ellos. Habíamos hablado en las primeras clases de los algoritmos de aprendizaje supervisado y de no supervisado, por ejemplo. ¿Bien? Perdón, eso era aprendizaje con estadísticas, pero, perdón, los métodos tradicionales, por ejemplo, el buscador de Google podría ser un ejemplo, el cual a través de palabras clave uno puede clasificar la información, ¿sí? Porque el algoritmo de Google, por ejemplo, lo que hace es, eh, en cada archivo que tiene guardado, digamos, crea palabras clave o extrae palabras claves. Y después cuando uno busca información, también saca de lo que vos estás buscando palabras claves y te muestra los archivos que tengan más relación entre ellos. Una limitación importante que tiene esto es que no entiende el contexto. Bien, es el principal problema, no hay un contexto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un archivo que me habla acerca de, em,
por ejemplo, no sé, o dos palabras que tengan el mismo significado. Pensemos un ejemplo así. Es como que si yo por ahí tengo un archivo que, o bueno, vamos a un ejemplo más simple. Yo busco en internet ley 12.500. Es lo único que busco. Y me pueden aparecer un montón de información, porque me puede aparecer la ley 12.500 de Países Bajos, de Australia, de cualquier país. Entonces, porque no hay nada que lo relacione con, por ejemplo, Argentina, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hay que buscar específicamente Argentina, Chile. Pues no hay un contexto, entonces yo pongo traducción, bueno, traducción, cualquier cosa, puede ser de inglés a... Bien, entonces hay que ser bien específico con eso, ¿bien? Pero bueno, eso es un método tradicional en lo que se utilizan los datos, ¿bien? Y se estructura o se hace un leveleo de los datos. ¿Dónde es que existe esta estructuración de los datos o este etiquetado de datos? El algoritmo interno de Google, cuando yo le subo un archivo, por ejemplo, le subo un PDF que habla acerca de la contaminación en el mar, por ejemplo. Entonces empieza a extraer palabras claves de todo ese archivo, lo lee y extrae información. Dice, ok, extraigo estas palabras claves y bueno, ya después las relaciona con otras que sea de la búsqueda, pero ahí se está haciendo un proceso de etiquetado de datos. ¿Bien? En el aprendizaje estadístico, que bueno, es lo que nosotros hemos visto, se hace, porque aquí sí van los algoritmos justamente de Machine Learning, ¿bien? Entonces nosotros vimos que se tienen que etiquetar los datos, se tienen que generar, pensémoslo como una tabla con la que nosotros vamos a entrenar nuestros modelos, ¿bien? O tenemos que etiquetar imágenes para entrenar un modelo de Machine Learning, por ejemplo, ¿bien? Lo que está piola de esto es que se adapta a datos nuevos. Es como que si yo le puedo dar un dato nuevo y automáticamente me lo va a clasificar de una forma, ¿bien? Y puede detectar patrones, está bastante piola, pero sigue existiendo el problema del contexto. Por ahí un dato que me llega, tal vez tiene un contexto que no se lo puede aprender aquí, digamos, porque no puede predecir según el contexto. Pongamos un ejemplo, si yo estoy haciendo una, no sé, eh, tal vez estoy etiquetando datos de, no sé, la, ¿cómo se dice? El consumo de combustible de un auto y justo me llega un dato de un auto que consumió mucho, que es medio raro, pero al final consumió mucho porque tenía muchas personas adentro, o sea, tenía más peso y además lo habían modificado al auto y le habían puesto otro tipo de cosas. Entonces hay un contexto en por qué ese auto consumió distinto, por ejemplo, y con estos algoritmos uno no lo puede ver, porque es como no lo tiene esa información, ¿bien? Y está lo que hoy es la IA moderna, que es lo guau que está hoy, que justamente es los distintos LLM o los modelos de lenguaje, ¿bien? Todo lo que son redes neuronales, deep learning, que con estos modelos se soluciona justamente ese problema que había del contexto, ¿bien? A ver, necesita todavía el contexto, pero lo puede entender más fácilmente al contexto y ir por un camino u otro dependiendo justamente de ese contexto. ¿Bien? Por eso, por ejemplo, hoy nosotros le podemos hablar a ChatGPT y se va acordando de las cosas que nosotros le decimos de antes, ¿bien? Porque va aprendiendo de ese contexto, ¿bien? Y va entendiendo, digamos, la pregunta no como la búsqueda que hacemos, sino según todo lo que venimos hablando de antes, ¿bien? Si lo comparamos, por ejemplo, de un extremo a otro, algo que entiende el contexto y algo que no entiende el contexto, nosotros si buscamos en Google, por ejemplo, algo, ok, nos van a aparecer los resultados. La siguiente búsqueda que hagamos no va a depender de lo que nosotros buscamos antes, va a depender de lo que yo estoy buscando en ese momento. O sea que el algoritmo de Google no tiene un contexto de lo que yo quiero. ¿Bien? A veces nos pasa que nosotros hacemos varias búsquedas y estamos buscando cerca de lo mismo, pero no nos aparece lo que queremos. Entonces, con un algoritmo de IA moderna, tal vez va entendiendo el contexto y nos da resultados más específicos. ¿Bien? Será como una comparación entre los distintos enfoques. Ahora,
vamos a ver un poco de lo que es el auto-tagging. No, a ver, aquí está como dicho en texto, porque yo voy a dar un ejemplo de texto, pero realmente sirve para todo. Cualquier tipo de, ya sea que hacemos un auto-tagging en imágenes o un auto-tagging en archivos o lo que sea, ¿bien? Pero básicamente seguimos estos cuatro pasos siempre, en donde se hace un preprocesamiento de los datos, ¿bien? En donde, por ejemplo, si nos da todo en mayúscula o si nos ponemos todo en minúscula, eliminamos acentos, tal vez espacios que no nos sirvan, eliminamos caracteres, ¿bien? Que aquí hablamos acerca de la tokenización, ¿bien? Aquí es donde ocurre la tokenización, que habíamos hablado de eso en una de las clases anteriores, que básicamente es, eh, por así decirlo, traducir, por así decirlo, el español o el idioma que nosotros estemos hablando a un idioma que entienda la máquina. Bien. Luego se vectorizan esos datos que nos servía vectorizar un dato para después poder ubicarlo en un espacio. Bien. Y saber si está relacionado con qué cosa. Nosotros habíamos visto básicamente cuando ubicábamos en un espacio 2D los datos, por ejemplo, de emisión de carbono de un auto, que veíamos que se formaban como pequeños grupos en donde, bueno, se estaban ubicados ahí los datos, ¿bien? Entonces esta vectorización me sirve para eso, para justamente ver con qué conceptos están relacionados los datos, ¿bien? Luego se clasifican y se etiquetan. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Eh, la parte de clasificación me sirve justamente para entender el contexto del todo y saber si está relacionado con una cosa u otra. Bien, les doy un ejemplo para que se entienda mejor. Si a mí me llega un mensaje, por ejemplo, por WhatsApp, y yo tengo un flujo que automatiza, por ejemplo, imagínense que es un mensaje que me llega a mi número de hotel. Sí, Ivana, decime, no sé si tenés una duda. Hola, sí, Buenas, buenas. en el slide anterior, yo lo que quería preguntarte es con respecto a Sí. a la IA moderna. Ujú. Bueno, que ahí vos lo que vos decías es que toma distintos caminos de acuerdo a lo que, al contexto, digamos, es como que toma el contexto y va a tomar caminos diferentes para poder Sí, llegar a la respuesta que uno quiere. Ahí ya, claro. digamos, ya es como que ya tomaría directamente decisiones. Y sí, es que sí está tomando, porque por ejemplo, si yo le pregunto a una IA, ¿cómo puedo hacer para viajar a Italia? Por ejemplo. Y la IA, si no tiene un contexto, tal vez no me da una respuesta adecuada, porque depende desde dónde me vaya, o sea, depende de dónde esté yo, depende, pues si vivo en Italia, ya estoy ahí, o sea que no va, ¿a dónde te vas a ir si ya estás en Italia? O si estoy en Europa, si estoy en, no sé, en Latinoamérica, si estoy en América del Norte, depende. Entonces, por ejemplo, si hoy yo le pregunto a la IA, che, yo te aseguro que si ahora yo abro ChatGPT y le digo, che, ¿cómo me hago para ir a Italia? Seguramente me diga, bueno, para irte desde Argentina, nunca le pregunté, nunca le dije dónde estaba, pero ella ya tiene un contexto previo, ya sabe que vivo en Argentina, porque seguramente le hice alguna pregunta de Argentina y se ha dado cuenta de que vivo en Argentina. Entonces ella ahí ya toma una decisión de decirme, ok, te puedo dar info desde Estados Unidos a Italia, pero te voy a dar lo de Argentina porque sé que vos estás en Argentina. Entonces ahí está tomando esa decisión de decirte si te doy esta información o te doy otra. Obviamente hay un montón de otras cosas que me podría haber dicho porque puede ser desde cualquier otro país. Entonces, justamente, pero eso es gracias al contexto que tiene y que es capaz de procesar la IA moderna. Ah, Por claro, eso, digamos, lo tenemos que alimentar nosotros de la información para que te dé lo más lo acertado más, posible a lo que o lo que uno quiere. No es que tome una exactamente. decisión por nosotros, a eso es lo que voy. Digamos, Claro, no toma claro, una claro. decisión por nosotros. No, 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 exactamente. Está excelente así. Pero Ah, claro, hay que alimentarlo con
todo el contexto que se pueda. Y esa es la parte difícil de usar hoy la IA, que uno no sabe, tal vez uno le pregunta las cosas, pero no le da el contexto que necesita. Y necesita ese contexto para poder darte una información más, una respuesta más acertada. Entonces, bueno, justamente eso es lo que hoy hay que hacerlo así. Seguramente el día de mañana, como esto avanza rapidísimo, seguramente cada vez, tal vez sea menor el contexto que necesita. O tal vez obtenga la información de forma automática, entonces hace que nosotros como que si no tengamos que dársela directamente. ¿A qué me refiero con que la recolecte de forma automática? Imagínense que hoy yo me hago una cuenta de ChatGPT, inicio sesión con Google y le pregunto, ¿cómo puedo hacer para viajar a España? Y automáticamente tal vez es capaz de recopilar información. Tal vez, como yo me logué con Google, sabe en dónde estoy, porque bueno, Google tiene toda esa información, entonces es capaz de recopilar información de ahí. O tal vez esto ya es mucho más avanzado, pero no creo que sea, o sea, no creo que sea algo que tal vez está muy lejano. Tal vez si yo, al conectar mi cuenta de Google, tal vez de alguna forma puede saber cuánto gano, porque por ejemplo me llegan los recibos o están las facturas que yo emito en el mail, por ejemplo, entonces es capaz de darme esa información. Tal vez me dice, mira, para irte a España, usa esta opción, porque tal vez hay miles de opciones, pero sabe que están fuera de mi presupuesto, por ejemplo, porque no gano lo suficiente. Entonces, el día de hoy, esa info se la tenemos que dar nosotros, pero el día de mañana, quién sabe, tal vez toda esa recolección de información se haga de forma automática. Porque bueno, es la parte difícil, digamos, de usar la IA. Pero bueno, así como puede recopilar datos de el sueldo que tengo, capaz de, capaz de recopilar datos de literalmente cualquier cosa, hasta, no sé, cualquier cosa, literalmente. Entonces, Entonces yo creo que es en este tiempo una oportunidad entonces para aprender a preguntar, porque capaz que exactamente, no sabemos preguntar lo que queremos, digamos, exactamente, no sabemos decirlo, no sabemos expresar, capaz que lo sabemos interiormente, pero no sabemos cómo expresarlo, cómo escribirlo, cómo para que nos dé la exactamente. respuesta que queremos. Y esa es la parte que hay que practicar, porque hoy sí o sí lo necesita. Entonces, bueno, justamente cuando uno entiende cómo funciona, por ahí ya, pues en vez de ahora de preguntarle, che, me quiero ir a España, ¿qué tengo que hacer? Le vas a dar más info. Che, vivo aquí, tengo este presupuesto, le das información para que justamente te pueda dar una información más acertada. Tal vez un viaje es un ejemplo, pero así como para el viaje pueden haber muchísimos otros ejemplos. Uno de ellos lo vamos a ver ahora al final con un flujo que van a ver cómo yo le pregunto de una forma muy específica para que para que me responda como yo necesito. Pero bueno, este, pero bueno, Gracias, eso, no gracias, hay Seba. problema, no hay problema. Entonces, volviendo con esta parte, a la hora de hacer un etiquetado de datos, bien, habíamos dicho que se hacía un procesamiento, se vectorizaban los datos y estamos viendo la diferencia entre clasificación y etiquetar, ¿bien? Supongamos que a mí me llega un mensaje, ¿bien? A mi número de teléfono, que yo soy el dueño de un hotel, por ejemplo, y me llegan, digamos, los mensajes de todo, tanto de las personas como que me quieren agradecer por el servicio, como los que se quieren cancelar la reserva, como los que quieren hacer la reserva, como los que me quieren pagar, ¿bien? Y uno entonces clasifica los datos para determinar, me llega un mensaje y ahora yo tengo que hacer una clasificación para ver qué datos quiero extraer de ese mensaje, por ejemplo. Porque si es un mensaje que habla acerca de eh, darme una queja, por ejemplo, o notificar un problema, yo seguramente quiera etiquetar datos acerca de quiénes son las personas que están involucradas, en qué momento fue ese problema, cuál fue el problema, obvio, este, por ejemplo, ¿no? Y así como si me llegó un mensaje que me hablaba acerca de el que quiere hacer una reservación, seguramente quiere etiquetar otro tipo de datos, como el nombre de la persona, DNI, fecha de ingreso,
no sé, cantidad de personas que vienen, ¿bien? Y dependiendo de ese tipo de mensaje y la clasificación, yo voy a querer hacer un etiquetado de una cosa u otra, ¿bien? Entonces es importante esta clasificación porque si no, uno como que se dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esta info? ¿Qué etiqueto? ¿Bien? Salvo que yo tenga un número específico que me lleguen ahí solamente consultas de pagos. Y entonces no hace falta la parte de clasificación, pero bueno, quién sabe, tal vez alguien te tira un mensajito ahí que no va y uno no puede etiquetar ese dato que no tiene la información que yo necesito. Entonces se hace justamente la clasificación para poder determinar qué información hay ahí adentro y luego extraer esa información. ¿Bien? Eh, Básicamente esto es un poco más de lo mismo, ¿bien? Pero es un ejemplo, por ejemplo, en el que se puede recibir un mensaje, ¿bien? Bueno, que por ejemplo, hacemos el análisis y el etiquetado de ese dato para saber qué es lo que hay que hacer con esos datos. Justamente, si es una queja, tal vez lo mandamos al departamento de quejas. Si es un pago, al departamento de pago. Si es una charla, bueno, ni la respondo porque no me sirve, por ejemplo. ¿Bien? Entonces determinamos una ruta. Y ahora, algo que hay que hacer, justamente, si queremos que sea una ejecución automática, por eso es una clasificación inteligente. Bien, clasificación es justamente por lo que hablábamos arriba, de etiquetar estos datos, bien, darle un grupo y etiquetas específicas. Y enrutamiento, justamente, que es lo que hace en esta parte, bien, que por ejemplo en un flujo automático, uno dice, bueno, este es un mensaje de queja. Tengo que tomar una ruta distinta a que si es un mensaje no sé, cancelar la reservación de alguien, porque una ruta se hace de una forma y la otra tiene otros pasos específicos, entonces justamente se hace esto. ¿Bien? Y para eso es una de las miles de cosas que me sirve el etiquetado de datos, para determinar qué ruta se puede tomar, por ejemplo. Así como para determinar qué ruta se puede tomar, yo puedo, otro uso, por ejemplo, del etiquetado de datos tal vez puede ser para, no sé, generar una planilla de Excel, que es uno de los, por ejemplo, que me pasen una imagen y generar una planilla de Excel en base a esa imagen, que tenga los datos de la transacción, ¿bien? Que es uno de los ejemplos que necesitaban los chicos. Este, entonces, ese es otro caso para el que se puede usar el etiquetado de datos. Incluso para entrenar otra inteligencia artificial. No sé si ustedes sabían, pero a ver, la IA que salió primero y rompió el mercado, no fue la primera, pero como que si la que dijo, miren esto, fue ChatGPT. Fueron los de OpenAI. Y se hicieron IA que bah, son una locura. Después empezaron a salir un montón, las de Gemini, las de lo que ustedes quieran. Una banda salió. No las voy a poder nombrar todas, pues son un montón. Y salió en su momento DeepSeek. Cuando salió DeepSeek, no sé si ustedes sabían, pero bueno, no sé si lo conocen a DeepSeek, no sé si lo han escuchado nombrar a ese. No estoy seguro si me lo habían nombrado en el grupo, pero bueno, DeepSeek es más o menos lo mismo que ChatGPT, pero lo hicieron los chinos. ChatGPT o los de OpenAI es de Estados Unidos. Y cuando salió el modelo de DeepSeek, funcionaba muy bien e incluso mejor que ChatGPT. Y bueno, hubo mucha crítica en ese momento porque a ver, para crear uno de estos modelos se necesita computadoras, digamos, se necesita hardware muy caro y que no es accesible para todo el mundo. De hecho, el hardware con el que se crea ChatGPT solamente los tienen los de OpenAI. Y si, por ejemplo, los chinos lo querían, les decían, no, yo no te doy esto, porque esto solamente se lo vendo a esa empresa. El hardware eran los de Nvidia. Nvidia es una empresa justamente que hace chips para procesar datos. Entonces, Nvidia, su hardware más potente, se lo daba a OpenAI nomás. Y los de China se hicieron un modelo que andaba re piola, incluso mejor que ChatGPT, con un hardware muchísimo más barato. Que, digamos, entonces decían, cómo podés hacer eso si tenés un hardware malísimo? Porque la diferencia entre calidad del hardware entre los chinos y los de los estadounidenses era abismal, era muchísimo mejor el de Estados Unidos. Entonces ahí surgió en un momento la crítica de que habían hecho el modelo de DeepSeek
entrenándolo con los datos de ChatGPT. Entonces, seguramente, a ver cómo sería ese proceso. La verdad que no sé si es verdad o no, porque no trabajo ni para OpenAI ni para los de DeepSeek, así que no sé si será verdad, pero uno puede hacer eso, uno puede utilizar, digamos, la IA de OpenAI para etiquetar datos y en base a esos datos entrenar otro modelo, por ejemplo. ¿Bien? Uno puede hacer eso tranquilamente, porque justamente está el etiquetado automático, que ahora lo vamos a ver, pero se hace justamente con los modelos LLM o ChatGPT, DeepSeek, todos estos modelos de hoy. Uno puede etiquetar estos datos de una forma hiper mega sencilla. ¿Bien? Bien, un poco de ética. Eh, de esto ya lo habíamos hablado un poco, pero para que se tenga en cuenta, por ejemplo, los algoritmos de auto-tagging, o sea, cuando uno quiere hacer un etiquetado automático, siempre se va teniendo en cuenta los datos anteriores del entrenamiento. Entonces, si yo por ahí, no sé, hago que el algoritmo divida, por ejemplo, no sé, el sueldo de una persona, por ejemplo, le paso información de personas y, bueno, nada, quiero que me haga algún tipo de etiquetado de datos o me estructure estos datos y me dé, o sea, me dé una forma estructurada de los datos, por ejemplo, ¿no? Y tal vez empiece a estructurarlos de una forma en la que, no sé, las personas que empiezan con el nombre H ganan menos. ¿Por qué? Porque se fue entrenando con eso. Entonces ahí hay como una... no es una discriminación, pero hay como una cosa ahí en los datos que no necesariamente es así, digamos. Entonces hay que tener ojo con el sesgo de los datos. ¿Bien? Este, entonces, bueno, justamente eso. Y el tema de privacidad que siempre está ahí, que es el tema de justamente qué datos yo quiero compartir o no. Lo hago tanto énfasis en esto porque muchas veces tal vez ponele, si yo hago un algoritmo de etiquetado de datos que utiliza OpenAI y que lo que hace es, este, por ejemplo, nada, etiquetarme los datos porque quiero hacer un Excel con eso, que es uno de los casos. Y bueno, y le paso entonces yo la foto del comprobante de pago. Y con eso tal vez, no estoy seguro, pero tal vez hay información que no quiera compartir yo. Porque al yo darle la foto a OpenAI, él va a poder extraer datos de ahí, me los va a dar a mí, pero también los va a tener él, porque vos ya se los estás dando. Entonces, tal vez con esos datos saca, no sé, puede hacer una estimación de cuánta plata o cuál es el número de cuenta que tenés o qué sé yo. Algún dato tuyo que no querés que sepan, o dato tuyo o dato del cliente, porque, bueno, depende, tal vez estoy mandando fotos del DNI porque quiero etiquetar los datos, estructurarlos para que sea más fácil para mí hacer algún proceso, pero estoy pasando fotos del DNI y al final eso, no sé, puede terminar en cualquier lado, entonces hay que tener ojo con eso. En un caso así, de nuevo, se puede optar por cosas locales o otro tipo de algoritmos que extraigan los datos, digamos, más sensibles, ¿no? Pero bueno, o aplicar filtros. Tal vez en vez de pasarle la foto completa, puedo hacer algún algoritmo que le paso la foto, pero me censura algunos datos que no quiero que muestre y quiero que me pase solamente algunos específicos, que no hay problema, depende del caso, pero que justo con esos datos no hay problema compartirlos. Entonces, bueno, hay que tener ojo con eso. Y bueno, futuro de esto, van a tener en cuenta que esto, a ver, está y justamente lo que se hace con el etiquetado automático es que cada vez que se usa más la IA o cada vez que se usan más los modelos, tienen más datos, más datos, más datos y estos datos ayudan a que den mejores resultados, ayudan a que tengan más información. Entonces, al final se van a poder hacer modelos que tal vez yo le paso una foto de, mira, se me rompió la cama.
pumba, le paso foto de donde está roto, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? Y tal vez hasta te pueda decir, no, mira, andate a esta ferretería que te queda cerca de tu casa, porque ya tiene información de eso. Y que bueno, que va de la mano de lo que hablábamos recién. Mirá, tomate este vuelo en específico porque ya sé cuánta plata ganás, ¿bien? O sea, puede ir por ese lado, ¿bien? Porque van a ir evolucionando constantemente justamente estos modelos, ¿bien? Este, Esto que es el aprendizaje autosupervisado, que los modelos van a ir aprendiendo sin necesidad de que haya alguien que les diga, ok, este dato es así, este dato es así e incluso tal vez ni que haya una persona en el medio para decirle, ok, aprende de esto o no aprende de esto. Pero ojo, eso también va por la parte de la ética. Tal vez yo le enseño un modelo, algo que realmente no quiero que aprenda. No sé, puedo hacer entrenar a un modelo para que sea racista, por ejemplo. Pero bueno, eso es un tema de ética nomás. Pero bueno. Entonces, esto del autoetiquetado está buenísimo y es lo que justamente es lo que hace que las guías cada vez sean mejores, porque van obteniendo más datos, más datos, más datos, los van estructurando y se vuelven a entrenar con esos datos y se entrenan y justamente van creciendo cada vez más y lo hacen en tiempo real justamente, que es lo que permite que, por ejemplo, yo le mande, no, bueno, te mando este mensaje, te mando otro y me responde teniendo en cuenta lo del mensaje anterior. ¿Bien? Entonces, bueno, para que tengan en cuenta eso. Bueno, este es el concepto de etiquetado automático o auto-leveling. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer. Bien, bueno, les voy a mostrar entonces ahora una, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo práctico de esto, de justamente el etiquetado automático, porque tal vez con la teoría uno no lo termina de ver del todo, pero yo voy a hacer aquí un flujo de N8N que busque justamente hacer este auto-tagging con algún dato que yo le mande. ¿Bien? No voy a entrar en detalles de cómo se usa, porque bueno, no es tema del curso de cómo usar N8N, pero bueno, van a ir viendo ahí cómo funciona, si tienen alguna duda, pero van a ir, nada, por ahí entendiendo un poco mejor cómo funciona. Pero bueno, yo voy a hacer específicamente énfasis en la parte de IA. Así que bueno, para que tengan en cuenta eso. Hay que esperar nomás aquí a que inicie. Y bueno, mientras tanto, voy a ir generando aquí una cosa que voy a necesitar para esto. Eh, ¿Dónde tengo? Aquí. Bien, voy a crear aquí una nueva API key. Eh, Esta es una API key que voy a crear para nuestro flujo de N8N. Voy a dejar aquí anotada porque me va a servir. Está. Este, Bien, ahí creo que ya va a cargar, que hay que esperar. Bien, carga. Buenísimo. Bien, bueno, voy a hacer aquí un pequeño flujo para que veamos cómo podemos utilizar justamente una IA para etiquetar datos y que yo haga lo que quiera con esos datos después. Bien, dependerá de cada uno. Pero, por ejemplo, yo aquí voy a hacer un pequeño flujo que empiece, que se ejecute
cuando yo envíe un mensaje aquí. Aquí abajo tengo una ventana de ver esto y voy a mover esto si no me molesta. Méteme esto acá. Bien, tengo aquí, digamos, un mensajito, hola, un chat. ¿Bien? Y esto se va a disparar cuando yo mando un mensajito, básicamente. Y lo que voy a usar aquí, yo voy a hacer una consulta el, a ChatGPT, básicamente, ¿no? Entonces voy a hacerlo según mi API key, que si no me equivoco es esa. Perfecto, espectacular. Entonces voy a hacerle aquí una consulta y aquí le voy a mandar, por ejemplo, le voy a pedir lo que quiero, ¿bien? Y le tengo que describir las cosas con lujo de detalle, ¿bien? Porque justamente es lo que necesito, le tengo que explicar qué es son los datos que yo quiero etiquetar, ¿bien? Yo voy a partir del punto, ¿qué ejemplo voy a hacer yo? Para que estemos todos en contexto. Voy a suponer que el, aquí es como un mensaje que me va a llegar a mí de WhatsApp, hablándome específicamente de reservar una habitación de hotel. Bien, específicamente de eso. No es un caso real porque, a ver, a mí, a mi número me puede llegar un mensaje de cualquier cosa, no solamente de reservar la habitación, sino de un montón de otras cosas. Pero vamos a partir de que por ahora vamos a mandarle específicamente para reservar. Y el cliente me va a mandar un mensaje con la info no estructurada. Quiere decir que me va a decir, hola, ¿cómo estás? Te quería consultar acerca de eh, un... para guardar una habitación, digamos, ¿no? Tengo esta disponibilidad, bueno. Entonces, me los va a dar no estructurados y voy a utilizar justamente un LLM o el modelo para estructurar estos datos. Y ya vamos a ver para qué me va a servir después. Pero tenemos aquí esto construido aquí, ¿no? Entonces yo le voy a dar ese contexto, esa información aquí. Bien, en este caso yo voy a hacer, eh, le voy a escribir aquí qué es lo que quiero que haga. Bien. Bueno, aquí tengo que elegir un modelo, OpenAI Account, y voy a elegir, no sé, este. Como no me importa realmente qué modelo voy a querer, porque la mayoría procesa texto y porque no voy a necesitar alguna cosa muy grande, es un ejemplo muy básico lo que quiero hacer. Pero bueno, ustedes sepan que dependiendo de cada una de las necesidades hay un modelo específico para cada cosa. No todos analizan imágenes, si necesito que analicen imágenes, no todos analizan texto, o sea, depende. Pero este, si no me equivoco, hace más o menos de todo, así que no va a haber un problema. Pero bueno. Entonces le voy a empezar a decir qué es lo que yo quiero que haga. Bien. Te vas a comportar como. A ver, vamos a empezar porque ya le he empezado mal. Eh, Tu trabajo va a ser etiquetar los datos del mensaje que envíe el usuario. Voy a necesitar que extraigas los datos en el siguiente formato. Bien, ahí estamos. Entonces ahora, es más, esto lo vamos a poner aquí más grande, así. eh, ah, no, lo perdí. Puede ser. Creo que había aquí una opción. Bueno, hay una forma de hacerlo grande aquí, así se ve grande. Vamos a ver. Ahí está. Tu trabajo va a ser extraer información del mensaje que mande un usuario. Quiero que me etiquetes la info que encuentres de la siguiente forma. Entonces, y aquí le vamos a mandar una forma específica que, bueno, esto. El formato JSON es como un formato genérico, es un formato universal para etiquetar información. Fíjense de hecho que, bueno, en la clase pasada habíamos visto un poco, pero ya cuando yo mando esto, fíjense que está en un formato JSON en donde se respeta la, la estructura de clave, valor, clave, valor, clave, valor. Y con la clave yo puedo ir accediendo justamente a la información específica. Bien, entonces, en este caso, yo, por ejemplo, partiendo del punto de que supuestamente me va a llegar un mensaje que busca reservar una habitación, voy a pedirle que me dé información de nombre,
que me dé información de DNI. Bueno, si es que lo necesito para reservar. Que me dé información de fecha entrada, fecha salida. Ponerlo así, así les queda prolijo. También que me dé información acerca de número de personas. El can, así. Que me dé información acerca de edad. No sé si necesitaré eso para hacer una reservación. Creo que no, pero bueno, pero vamos ahí. Fecha inicio, fecha entrada, fecha salida. Listo. Tenemos ahí o los datos que nosotros necesitamos extraer. Bien, para darle un poco más contexto, le voy a contar un poco qué es lo que se supone que va a estar haciendo, porque aquí no le mando de qué es. Bien, entonces te vas a comportar. Sí, ya dije todo mal. Ahora sí. Vas a estructurar datos de un mensaje que tiene información para hacer una reservación de hotel. Ahí va, ahora sí. Tu trabajo va a ser extraer la información. Quiero que etiquetes la info que encuentres en el mensaje de la siguiente forma. Bien. Ahora, esto lo vamos a sacar. Y este es como el prompt que va a tener aquí ChatGPT. Yo esto creo que ya se guarda, espero que sí. Si yo le hago doble clic, ok, está aquí. Se guarda. Menos mal. Bien. Y aquí me voy a asegurar de que me envíe la respuesta como un JSON para que, nada, para que yo, porque necesito en ese formato específico. Esto, de nuevo, esto ya después es un tema más de cómo usar N8N, pero vamos a pasarlo por arriba. Bien, si yo mando aquí, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, veamos qué pasa si yo hago esto. Bueno, aquí incluso estaría bueno eh, darle aquí un contexto un poco más particular. Le podría agregar esto, lo voy a cambiar aquí, lo voy a poner este, completo, por ejemplo, y le vamos a agregar aquí un poco más de contexto. No sé por qué se tarda tanto en responder. Tal vez es por el modelo. Tal vez es un modelo muy, muy lento este. Voy a probar con... a ver este. Después lo voy a probar con ese. Veamos. Voy a probar si no de recargar. Porque aquí hice el cambio. Tal vez pasó alguna cosa rara. En principio está todo guardado todavía. Vamos a cambiar aquí a uno que sea más rápido. Este un poquito más rápido. En principio. Ah, bueno, y de paso le voy a agregar este contexto aquí que quería. Que este campo completo lo voy a usar para determinar si pudo extraer todo o no del, del mensaje. Entonces le voy a pedir que en ese campo específico me, me diga si pudo obtener toda la info o no. En el campo de completo vas a tener que asignar un valor de verdadero o falso, dependiendo si pudiste recopilar toda la información con ese mensaje. Entonces yo ya le agregué aquí qué es lo que quiero tener en este campo de completo. Bien, veamos ahora qué es lo que dice. Hola, ¿cómo estás? Quiero hacer una reservación. Y aquí, fíjense, me responde aquí con este formato. En realidad la respuesta directa del asistente está en la cosita esta de content y aquí se ven que me envía esto. ¿Ven? Bueno, aquí me responden eso, con ese formato.
yo le quiero especificar aquí algo, lo voy a hacer más específico. Tu rol no va a ser el de contestarle al usuario, sino simplemente estructurar la información. Así que no quiero que respondas al usuario, sino que siempre me devuelvas en formato JSON la información recopilada. En caso de que no encuentres la información, asignarás el parámetro null. Esto es como más técnico para que me responda, pero de nuevo, esto es porque hay que aprender a utilizar, digamos, los flujos de N8N, pero fíjense que yo al ponerle eso, con exactamente la misma pregunta, no me va a responder ahora como si fuera un usuario, sino que lo único que me va a hacer es responderme estructurando la info. Y fíjense, el content, ok, aquí no me está entendiendo bien. Así que vamos a revisar. Ah, ok, como que si no se actualizó aquí lo último, así que vamos a... No sé por qué no me... A ver ahora. Ok, sigue sin entender todo. Vale, no, como que si no se actualiza, así que control C, venimos acá y lo peguemos aquí para que entienda bien. Aquí está, ahora sí. Ah, dos veces las cosas. Ahora sí. Ok, aquí está la parte que a mí me interesaba, que es que no me responda como si fuera un acto. O sea, no quiero que responda, simplemente que me estructure. Probemos ahora de nuevo el mismo mensaje. Entonces, de esta forma, ok, fíjense. No me está haciendo las cosas como quiero. Qué macana. A ver. Tu rol no va a ser de contestar al usuario, sino simplemente estructurar información. No quiero que responda al usuario. Vamos a poner un ejemplo para que entienda mejor. Por ejemplo, si el mensaje, vamos a dictarlo así, no me tardo escribiéndolo. Si el mensaje simplemente dice que quiere reservar y no te da ningún otro dato, tendrías que responder de esta forma. Aquí el ejemplo y vamos a responderle, le damos el ejemplo de cómo queremos que nos responda. Le vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner, así entiende mejor. Otro ejemplo. Si el mensaje te da solamente algunos campos de información, tendrás que responder de la siguiente forma. Aquí le vamos a poner, es, por ejemplo, hola, quiero hacer una reservación para el 15 de junio. Y entonces, es, por ejemplo, hola, quiero hacer una reservación para el 15 de junio y te da solamente algunos campos de información, tendrás que responder de esta forma. Y vamos a mostrarle la forma en la que queremos que nos conteste en caso de que el mensaje sea ese, que sería nombre null, fecha de entrada, 15, es más, le ponemos hasta el formato 06, bueno, 1506, porque el año, bueno, podríamos ponerle ahí el año, pero bueno, vamos a ponérselo así a ver qué tal. Veamos. Con el mismo mensaje, veamos cómo reacciona. Pongamos ahora sí, a ver si esto funciona o no. Ok, ahora sí entendió un poquito más, creo. Ok, pero me está inventando datos acá, nada que ver. No sé por qué me está inventando datos ahorita, pa. El modelo debe ser medio tonto, así que vamos a usar otro. Vamos a cambiarlo a... este es bueno, pero se estaba tardando mucho. Tal vez se ha bugueado hace rato.
Ahí está. Se entienden mejor las cosas. Parece que se había bugueado porque ahora lo hizo al toque. Pero bueno, fíjense que ahora la respuesta que me da siempre va a estar en content. Y me dice nombre null, DNI null, fecha de entrada null, fecha de salida null, cantidad de personas null, completo, falso. ¿Bien? Si me llegara otro mensaje como, hola, ¿cómo estás? Quiero hacer una reservación para el 15 de junio a nombre de Sebastián. Serían 4 personas. Por ejemplo, le mandamos ese mensaje y nos va a responder con, ok, no entiendo el nombre. Algo ha pasado aquí, a ver. No sé qué es lo que habrá interpretado aquí. Bueno, vamos a mandarle a ver. Yo creo que hay algún mensaje. Está. ¿Dónde está? Eh, 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 Vamos a usarlo. Bueno, guardamos y tiramos esto de nuevo. Uy. Eh, Mensaje. Ah, sí, estaba guardando mal las cosas aquí. ¿Sí? Oh, volvamos con esto. ¿Dónde está? Si esta será la versión buena. Veamos ahí que procese, a ver. Este modelo sea un poco más lento porque, bueno, es la última versión. Pero bueno, aquí no me está tomando bien. Creo que debe haber algún problema, yo creo, con la... Se está bugueando. Yo creo que me debe estar tomando los datos desde antes. Pero fíjense, pongo un ejemplo un poco más práctico. Hablamos con uno de estas, a ver, aquí nomás. O bueno, acá. Ah, bueno. Sí, está. Ponemos esto. Fíjense, si yo le mando un mensaje, por ejemplo. No sé por qué, yo creo que hay algún problema aquí con el modelo. Eh, no estoy seguro, yo creo que es esto. No está tomando bien. Pero, por ejemplo, si yo le mando aquí, tenemos exactamente lo mismo, que está... mandar esto, pum, pam, lo mandamos ahí. Ahora, fíjense que me contesta, ¿ven? Aquí con la data, a ver con qué modelo lo hizo. GPT-5 usado. ¿Y aquí por qué me anda mal? Ah, creo que ya sé. Ay, creo que sí, creo que me he confundido aquí, ¿eh? Vamos a agregarle aquí. Aquí había que hacer una movidita más que me olvidaba. Aquí había un problema que estaba haciendo yo, que lo que hacía era, está bien, sí se activa esto cuando yo le envío un mensaje, pero al chat yo solamente le estaba mandando la info de esto. No le estaba mandando lo que yo escribí en el chat. Ahora ya sí se lo he agregado, se lo agregué aquí abajo, pero bueno, tema técnico de N8N nomás. Así que ahora sí, eso es lo que pasaba. Ahora sí. Te mandamos esto y ahora sí me entiende lo que le digo. Hace rato, por ejemplo, me había inventado información, pero bueno, era porque no tenía el contexto del mensaje, justamente. Pero fíjense que aquí ya me contesta entonces con el contexto del mensaje y me estructura la información como quiero. Sebastián, 15 del 06, nulo porque no le dije fecha de salida, cantidad de personas 4, completo falso. Bien, le mandemos otro mensaje. Hola, quiero hacer una reservación para el 15 de junio. Mi nombre es Sebastián, somos 4 personas y queremos quedarnos hasta el 15 de julio. Mi DNI es 44444.
Entonces, fíjense que ahora yo con este mensaje, que le di toda la información que necesita, me lo va a estructurar justamente con esos datos que tengo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque yo a esto lo puedo procesar ahora y tomar decisiones con esto. ¿Bien? Va a tardar un ratito. Seguramente con los otros modelos andaba. No lo voy a cambiar ahora porque ya la mandé a la pregunta. Pero fíjense aquí que me responde con esta info. ¿Ven? Y aquí yo voy a hacer aquí una... mm, 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 creo que era con este. Oh, esto. Y le voy a pedir que me mande el contenido. Bueno, voy a... eh, eh, esto es tema también técnico de N8N. Le voy a pedir a ChatGPT que me genere aquí un código para esto. Que bueno, vamos a mandarle eso, vamos a mandarle info de lo que me están mandando justamente, que básicamente la tenemos aquí. Así que vamos a agarrar, vamos a poner esto aquí. Vamos a dar información. Esta es la respuesta que me llega de un agente en N8N. Lo que quiero hacer es que me generes un código en JavaScript para que me permita manipular esta información directamente como un JSON. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es, con este código que me va a pasar, me va a separar solamente esta parte y solamente estos datos, porque estos otros roles no los necesito, que no me interesan. Así que, bueno, básicamente le vamos a clavar esto aquí, por ejemplo, ¿no? Que básicamente lo que me hace es filtrar esa info y pasarme solamente nombre, DNI, fecha de entrada, fecha de salida, cantidad de persona y completo. Y con eso yo podría, por ejemplo, bueno, si nosotros corremos esto de nuevo, control C, control V, bueno, va a tardar de nuevo la info, pero yo ya tengo separada la información y puedo hacer que tome distintos caminos dependiendo de la info que hay, digamos, ¿ven? Me pasa directamente esto nomás, ¿bien? Y con esto yo puedo acceder a prácticamente todo. Puedo, por ejemplo, si preguntar si no está completo, por ejemplo, si es igual a falso, si esto está incompleto los datos, bueno, vamos a esto lo vamos a borrar, aquí está. Perfecto. Entonces, si esto está incompleto, podríamos hacer que vuelva a preguntar cómo podríamos hacer otro módulo aquí, que bueno, tendría que generarlo acá, a ponerlo nomás. No lo vamos a hacer, pero lo vamos a agregar. Que envíe, que sí, que si está incompleto, pida que me envíe la información completa para que pueda seguir con el flujo. Y en el caso de que sí esté completo, que esto sería así. Ahora sí. Entonces, si está is true, ahí va. Entonces, si esto está completo, hace una cosa, que sería, no sé, comunicarse con mi base de datos para guardarme y hacerme automáticamente la reservación. Pero si está incompleto, que me genere un mensaje para enviarlo al chat que me diga, dame los datos completos. ¿Bien? Pero bueno, entonces yo aquí estoy haciendo justamente en esta parte. Estoy etiquetando los datos que yo tengo de una forma no estructurada, que sería el mensaje que tengo, y los estoy pasando de una forma estructurada, que me sirven ya para hacer lo que yo necesite, ¿bien? Ya sea atención al cliente o lo que sea. Yo, por ejemplo, cambiando el ejemplo completamente, pero podría aquí decirle que me extraiga información de una imagen, por ejemplo, de un comprobante. Le voy a decir, te paso la imagen de un comprobante. Quiero que me extraigas esta información en este formato. Y después ya, bueno, con esa info vos podés hacer lo que quieras. Hay, por ejemplo, aquí nodos que te permiten hacer tablillas de Excel, por ejemplo. Por ejemplo, podríamos agregar una columna donde está editable, deletable, convert, append rows, aquí está. Ok.
que me agregue una fila. ¿Bien? No sé cómo se usa este nodo, pero bueno, hay que aprender a usarlo para justamente, en este caso, hacer que, por ejemplo, que si está completa la info que me manda, pumba, generes aquí una columna. Y que esta columna que se genera, después se guarda en un archivo de Excel. Entonces, vos solamente con la imagen ya se hace todo solo y se te estructura. ¿Bien? O le podrías especificar aquí, te voy a mandar una lista de, o sea, te voy a mandar muchos comprobantes, estructurámelos de esta forma para que pueda procesarlos, ¿bien? Y se hace un flujo, ¿bien? Pero bueno, se estructuran justamente los datos de esta forma, ¿ven? Como aquí abajo. Y esto ya me da, puedo hacer lo que quiera con esto, literalmente. Si quiero entrenar una IA, si quiero lo que quiera. Pero bueno, esa es la idea justamente del etiquetado de datos para que vean para qué sirve, ¿bien? Obviamente, aquí estoy utilizando etiquetado de datos con este modelo. Podría agregar después otro modelo que diga, bueno, si está completo, que le mande un mensaje al usuario, que haga la reservación y le mande un mensaje al usuario que le diga, ok, tu reserva está hecha. Bien. O que le pida los datos de nuevo. Bien, eso ya es una cuestión de aprender a hacer aquí un flujo de N8N para que sea bien inteligente. Porque si yo le mando otro mensaje que nada que ver, a ver, lo ideal sería una cosa así. Un modelo que clasifica el tipo de mensaje, porque pueden ser, por ejemplo, reservaciones, quejas, ¿bien? Según esa clasificación, vamos a borrar esto, así vamos viendo. Imagínense que este me clasifica el tipo de mensaje. Esto me lo estructura para que yo pueda acceder a los datos y según, por ejemplo, vamos a agregar varios nomás, como ejemplo. ¿Bien? Y según los valores que tienen, bueno, si va por el primer camino, va, si yo, por ejemplo, vamos a poner aquí, chat, ¿eh? Ahí, enviar mensaje, por ejemplo, mandar un mensaje al modelo. O sea, duplicar esto. ¿Puede? Sí, puede, perfecto. Dos, tres, cuatro. Perfecto. Entonces, imagínense que tendríamos una cosa así. Podríamos tener eh, ah, por aquí, por aquí, por aquí. Tenemos uno más, por acá y por acá. Espera, y por aquí. Entonces, tendríamos una cosa así. Bueno, este me clasifica el tipo de mensaje. Según esa clasificación, o me va a venir para este lado que, no sé, este modelo le va a pedir información del problema que tuvo en el hotel. Este modelo le va a pedir información para la reservación. Este modelo le va a pedir información para tal cosa. Este modelo le va a pedir información para tal cosa. Este modelo le va a pedir, no sé, información para cancelación. Depende de lo que se pueda ir haciendo, ¿no? Pero bueno, se va volviendo un flujo justamente grande y aquí obviamente van a seguir siendo otros bloques que, bueno, que podés usar esto también para etiquetar datos y después un modelo que manda el mensaje y así. Pero bueno, eso es básicamente ¿cómo se dice? Cómo es que se funciona ese etiquetado y para lo que sirve. No sé si les quedó alguna duda, quieren preguntar algo, hacer alguna consulta. Bueno, si no les quedan dudas, eso en realidad es la clase de hoy. Para que ustedes vean cómo la IA, esto les va a servir para los flujos, justamente cuando quieran automatizar cosas, que la IA se usa no solamente para responder, sino para etiquetar y en base a eso ir tomando decisiones de qué cosa se quiere hacer en un flujo, ¿bien? No solamente en N8N, yo les doy ejemplo de N8N porque, bueno, la mayoría de aquí no sabe programar, pero cuando uno quiere programar, por ejemplo, también utiliza la IA para eso porque le facilita la tarea de clasificar los datos de forma manual. ¿Bien? Para que tengan en cuenta, para que Eva, sepan, normalmente, sí, ¿podés decime. volver a compartir lo último que hiciste? Sí, 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 no hay problema. Esta La parte, pantalla. este, como, digamos, para que ustedes sepan.
Estas cosas, a ver, aquí volvemos a lo de antes, lo que habíamos visto un poco de APIs, que, bueno, una cosa es hablarle o pedirle cosas a ChatGPT desde aquí, y otra cosa es pedirlo por aquí, que es a través de la API, que justamente lo que me permite es utilizar esos datos para hacer otra cosa, digamos, para hacer mi propio flujo, digamos, ¿no? Para hacer mi propio programa que haga algo. Este, pero bueno, esto, para que sepan, este flujo de N8N es remil sencillo y la verdad que es bastante tonto porque, por ejemplo, si yo le mando la información como diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No me responde. Me dice, bueno, dame información de esto. Pero podría ser un flujo que sí, que me haga de esa, justamente me envíe los mensajes, ¿no? Al chat. Pero bueno, pero bueno, sería un flujo muchísimo más complejo, ¿bien? Eh, Mi recomendación, desde mi punto de vista, ¿bien? Yo porque sé programar, eh, y bueno, estoy viendo el tema de N8N, a mí me parece más cómodo a mí programar, porque al final programar estás haciendo lo mismo que esto, solo que escribiendo vos directamente. Me parece más cómodo para cosas muy complejas. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer algo mucho más complejo, imagínense que yo quiero hacer un sistema completo en el que sea capaz de recibir el mensaje, clasificarlo en qué tipo de, digamos, hace un etiquetado para saber en qué tipo de área vamos a estar centrándonos y según esa área va, pregunta de nuevo, le pregunta al usuario. Eso es un sistema bien complejo que hace muchas cosas por detrás. Que la verdad solo el N8N a mí me resultaría como bastante más difícil que programándolo, digamos, ¿no? Pero porque es un sistema muy complejo. Pero, por ejemplo, para tareas simples que tal vez no necesiten tanta movida, por ejemplo, procesar archivos, ¿bien? O, o bueno, otro tipo por ahí, una automatización un poco más simple. Ok, me llega el mail y automáticamente me saca la info, que eso no es tan complicado porque por ahí es extraer datos. Este, Está buenísimo utilizar esto y es por donde tienen que empezar a practicar a usar esto. Porque empezar a hacer algo complicado de una se van a romper el coco, así que tienen que hacer cosas más simples primero. No quiere decir que no puedan hacer algo complejo, pero bueno, practiquen con lo simple primero. Se va a una consulta. Esto Sí, también te puede llevar a que te lance una alarma, ya sea visual o sonora. sí, esto es que con esto vos podés hacer todo. Podés, por ejemplo, conectarlo con WhatsApp. eh, Por ejemplo, yo te cuento, por ejemplo, una caja de tabaco, ¿no? Que sí, pasa por una balanza, que va etiquetada con un código de barra y sí, pasa por una balanza auditora, sí, ¿sí? Es una balanza de peso, pero es auditora. sí. Ahora, hay muchas cajas que pasan por la balanza, pero no las registra, es como que pasan de largo. Entonces Ok. después tienen que volver a traerla de nuevo de depósito para volverla a pasar, para que quede registrada en la balanza auditora. Entonces se me ocurría a mí decir, bueno, a ver, si utilizando esto, que levante los datos de lo que ya rotuló, de lo que ya sacó con código de barra Y vea cuáles faltan, digamos. y que, claro, cuál es la que falta y que me tire la alarma que no la registró, digamos. La Sí, sí, o pasó, sea, pero se no la puede registró. hacer, porque vos, por Para ejemplo, evitar que tenés. vaya hasta el depósito y vuelva. Es que sí, se puede hacer así, porque vos podés tener tal vez una tabla, no sé cómo estarán estructurados ustedes, pero me imagino, por ejemplo, que vos en una tabla tenés lo que registró la máquina, y seguramente en Sí, otra tabla tenés todas las cajas que se supone que hay. claro, Este, sí, y vos podés hacer una comparación ahí, ok, me fijo en base a estas tablas que yo tengo y las que ya hay desde antes, vos podés hacer una comparación entre cada una de ellas. Incluso en ese caso, si es así algo tan específico, ni siquiera, tal vez ni siquiera te hace falta el tema de este algoritmo, o sea, de la IA. Directamente podés hacer algo que compare cuáles faltan y en base a eso te avise.
Porque Pero eso se ahí, puede sí, sí, hacer se puede, se puede. online, digamos que sea online, no que esperar una hora después, 2 horas después, sino que en el momento me puede Y tirar la alarma. si la tabla se va actualizando, sí, 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 habría que construir en realidad un poquito más una infraestructura, pues no sé hasta dónde está hecho, pero, por ejemplo, vos podrías hacer, o sea, ¿cómo me lo imagino yo? Lo que vos tendrías que tener preparado es fíjate, una cosa así, sería como, vos tenés la cinta, tenés la balanza, y cada vez que la balanza detecta algo nuevo, ahí tenés que disparar ese flujo. ¿Cómo haces eso que cuando la Claro, balanza que lo detecta? compare. Bueno, ahí seguramente tiene que haber algún programa que ya sea que actualice una planilla de Excel o, no sé, manda con actualizar, digamos, automáticamente una planilla de Excel, se podría, pero no sé cómo funcionará esa balanza si realmente se puede hacer eso, digamos. Yo imagino que sí, pero vos tendrías que hacer que esa planilla, que cuando pasa la caja, se actualice una planilla de Excel. Y vos podés hacer que este flujo que yo mostraba recién se dispare cuando llega una planilla, cuando se llena un nuevo dato, digamos, en la planilla. Entonces vos haces que, ok, se mete un nuevo dato en el archivo, ok, y ejecuto todo eso. Y veo, ok, qué dato es, falta, no falta, o veo. En realidad lo que vos tendrías que hacer en para el caso específico que crees es como esperar a que pase todo, pero, y digamos, y tener una planilla de Excel, me lo imagino, con los datos que ya pasaron por la balanza. Veo qué datos ya han pasado, comparo con los que deberían haber y disparo las alarmas para los que no están, digamos. Te genero otra planilla que te dice, mira, este falta, este falta, este falta, este falta. Pero tiene que ser al final, sí o sí al final, porque vos no lo podés ir haciendo a medida que pasan, porque si pasa el primer elemento, bueno, todavía me faltan un montón, digamos, todavía no me han pasado todas las cajas. Recién cuando pasan todas las cajas, vas notificando cuáles faltan, digamos. Este, pero Claro, bueno, claro. habría que pensarlo, digamos, a la estructura para ver, si querés que sea completamente todo automático, tendrías que tener la posibilidad de que esa balanza te guarde al final del recorrido en un Excel o te dispare este flujo de N8N para que haga todo el resto, digamos. Pero bueno, en ese caso particular no es necesaria la IA, creo yo, salvo que vos quieras que, no sé, envíe un mail a la persona encargada de hacer eso, que le explique el problema y le tire a estructurar las cosas, por ahí lo puedes aplicar con eso. Pero bueno, depende de lo que uno quiera hacer realmente, ¿no? Porque tal vez solamente Claro. puedes hacer que te genere el archivo y listo, y ahí no necesitas guía. Claro, sí, lo que se hace hoy es, como vos decís, se espera pasadas 2 horas, se baja la sábana del listado y se hace la comparación. Hasta eso ya Claro, pasaron 140 cajas y ya está todo en depósito. Y si falta una, tienen que desarmar todo para volver a traer la caja. Entonces yo me claro. imaginaba algo más online, más Claro, dinámico. que vaya. Claro, sí, habría que ver bien cómo es en realidad la solución que planteaban, porque, por ejemplo, o sea, siempre están pasando cajas, ¿o no? Sí, ¿Y que sí. tienen que pasar en un orden específico o algo? Sí, Ah, ok, bueno, ahí sí, está. sí, Bueno, sí, entonces, sí. como si tienen que pasar en un orden específico, entonces ahí sí tendrías que buscar la forma de cada caja que pasa, se actualiza una planilla, ve si es la que seguía, comparando con las que ya, digamos, han pasado, y si no sigue, te tira una alarma. No sé, Claro, ya sea que manda si lo podés conectar incluso con la misma cinta, tal vez pueda hacer que la cinta se pare sola, que aquí falta algo, o que mande un mensaje por mail, o que mande un mensaje a una aplicación de escritorio, depende de lo que uno quiera hacer, ¿viste? Pero sí, sí, justamente con esto se puede hacer todo eso, de automatizar todo ese proceso, digamos. bien. Bueno, gracias. Ya por lo Bueno, menos tengo una base. está perfecto, Gracias. está perfecto. Pero siempre son cosas que uno tiene como planificarlas bien antes de la estructura para, bueno, que es como que si tenés que hacer bien un plano antes de cómo hacerlo, para recién empezar a hacerlo. Pero bueno, como es algo complejo, de nuevo, esa es una tarea compleja, voy a hacer muchas cosas. Si lo haces por tu cuenta, entonces si vos querés hacerlo, te conviene empezar con algo básico para entender, aprender un poco y entender cómo funciona.
Y bueno, y si lo hace otra gente, a ver, esta lógica de cómo hacerlo, por ahí uno la tiene formada con la práctica. Yo porque vengo programando hace años, pero bueno, justamente esto de cómo sería el flujo de trabajo uno lo va ganando con la práctica, digamos. Uno por ahí dice, yo quiero hacer esto. Bueno, mil de formas hay de hacerlo, pero bueno, de cuál elegir, bueno, eso depende ya con la práctica que uno tenga, digamos. Entonces, por ahí si vos en realidad necesitas saber qué es lo que se está haciendo y otro lo programa, bueno, eso es otro tema porque el cómo se hace lo piensa la otra persona, ¿no? Pero bueno, este, pero bueno, eso sería. No sé si tienen alguna otra consulta, comentario. Por las dudas, aclaro que ¿cómo se dice? La clase que viene, si no me equivoco, ya es la última. Así que bueno, y bueno, vamos a ver un poco, ya voy a ver un poco bien lo que hablamos, pero bueno, seguramente hablemos de racks. Así que bueno, y vemos si le podemos dar un ejemplo también así con esto para que ustedes vean. Pero bueno, Seba, sí, consulta. Sí, sí, sí. con respecto a la cantidad de clases, porque te acordás que vos se había adelantado la clase del profesor que dio N8N y Eh, esa sería la unidad 9 y después vos diste la próxima clase que fue la 8. claro, sí, 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 pero se ha cambiado el Y orden entre esas dos, digamos. O sea, ha claro, pasado la sí, 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 primera hasta ahí y después la estábamos otra bien. nomás. Sí. Y hoy día sería la número 10, así que estarían faltando dos clases. Ah, Ahora, hoy es no la sé, 10. No sé sí. si esa es la 10. Ah, buenísimo. Bueno, sí, por eso no sé si esta es la que viene, digamos, la última o la penúltima, pero O no ya sé le si confirmo bien por en el grupo. una sola clase creo que vimos dos temas, no, tal vez puede haber pasado eso. Puede haber pasado eso también, porque sí, sí, me acuerdo que por ahí los primeros yo había juntado algunos conceptos. Pero sí, en realidad son 12 clases, así que si llegamos si es la 11, si esta es la 10, faltan dos clases, pero son 12 clases, así que bueno. Claro. Igual después vos te fijas y nos Sí, 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 avisas. yo les mando un mensajito yo por el grupo bien, Dale, gracias. no hay problema. Bueno. Los libero si no tienen consulta, si quieren quedarse para charlar de lo que sea, estoy. Así que bueno, si no, nos estamos viendo miércoles que viene. Así que bueno, eso nomás, chicos. Tengo aquí la grabación.